¿Qué pasaría si te dijera que el próximo descubrimiento científico podría cambiar el curso de la historia? Desde baterías de miles de años hasta los avistamientos más increíbles de ovnis. Estas son las cosas que más aterrorizan a los científicos. El Área 51 de Rusia. ¿Sabías que Rusia tiene su propia Área 51? A diferencia del área exclusiva de Estados Unidos, el lugar secreto de Rusia es Medjugorje, una ciudad enclavada en los montes Urales del sur. Al igual que su contraparte, esta ciudad está fuertemente vigilada por las fuerzas militares rusas, y sin embargo, nadie sabe realmente qué sucede dentro de ella. Oficialmente sabemos que fue fundada allá por 1979, pero su existencia es de conocimiento público solo desde finales del siglo XX. Está clasificado como una formación territorial administrativa cerrada, un estatus típicamente reservado para lugares de importante importancia militar o estratégica. En Rusia, esta ciudad solo es hogar del personal militar, los científicos y sus familias. También se dice que todos ellos están sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad que les impiden revelar verdaderamente lo que está sucediendo en Medjugorje. Ahora, algunos creen que esta ciudad alberga un enorme complejo subterráneo. Los informes sugieren que el gobierno ruso ha excavado miles de toneladas de roca de la montaña, lo que ha dado lugar a teorías sobre un complejo de búnkeres diseñado para resistir nuevos ataques nucleares o una instalación secreta para proyectos militares desconocidos. A lo largo de los años han surgido varias teorías, incluida la de que podría servir como depósito de tesoros rusos, búnker para líderes políticos y militares, o instalación para desarrollar tecnologías armamentísticas avanzadas. Dado que solo las imágenes de satélite nos dan una idea de este lugar, no estamos seguros de si alguna vez descubriremos qué secretos guarda esta ciudad. Henge. Una nueva estructura antigua parecida al famoso Stonehenge, hasta entonces oculta a la vista. Armado con un dron, Murphy estaba realizando un estudio en la zona cuando su aguda vista divisó un estanque seco. Ocultaba una insólita maravilla arqueológica. Este notable hallazgo solo fue posible gracias a una inesperada ola de calor que hizo crecer la hierba sobre los antiguos restos, formando un sorprendente patrón visible desde arriba. El descubrimiento desveló una marca circular de 150 metros de diámetro. Al principio, al observador le parecía casi irreal, por lo que dudaba de si se trataba de un simple truco del ojo o de un hallazgo realmente importante. Sin embargo, al llegar al lugar, Murphy confirmó que lo que había encontrado no era una ilusión óptica, sino un descubrimiento tangible y significativo de al menos 5.000 años de antigüedad. Los arqueólogos especularon con la finalidad de este antiguo círculo y sugirieron la posibilidad de que sirviera como lugar de reunión para rituales, con capacidad para miles de personas. La singularidad de este hallazgo radica en sus características distintivas, nunca vistas en otros descubrimientos anteriores. El incidente de Roswell. En el verano de 1947, se produjeron una serie de acontecimientos en el desierto cercano a Roswell, Nuevo México, que cambiarían para siempre el panorama de la ufología y desencadenarían un debate que duraría décadas sobre la existencia de vida extraterrestre. Todo comenzó el 8 de julio, cuando un ranchero descubrió una dispersión de extraños restos en su propiedad, situada aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Roswell. El material, que incluía fragmentos metálicos, sustancias parecidas al plástico y peculiares vigas ligeras y, inscritas con inusuales jeroglíficos, no se parecía a nada que Brazel hubiera visto antes. Incapaz de identificar los restos, el ranchero se puso en contacto con las autoridades locales, que a su vez avisaron al cercano aeródromo militar de Roswell. El 8 de julio, la base emitió un comunicado diciendo que habían recuperado los restos de un disco volador que se había estrellado en la zona. Este anuncio conmocionó a la opinión pública y a los medios de comunicación, ya que parecía confirmar la existencia de naves extraterrestres. Sin embargo, 24 horas más tarde, los militares cambiaron bruscamente su versión y afirmaron que los restos recuperados no eran más que los restos de un globo meteorológico. Este cambio repentino, unido a los informes de que personal militar había retirado los restos de forma encubierta y supuestamente había silenciado a los testigos, alimentó las sospechas de encubrimiento por parte del gobierno. En los años siguientes,
Empezaron a circular rumores sobre la recuperación de cuerpos alienígenas en el lugar del accidente, y algunos testigos describieron extrañas criaturas humanoides con grandes cabezas y ojos saltones. Aunque las investigaciones oficiales siempre han sostenido que el incidente de Roswell no fue más que un error de identificación, el suceso se ha convertido en sinónimo de una conspiración gubernamental para ocultar la verdad sobre las visitas extraterrestres, las bóvedas de la viruela. La viruela, causada por el virus variola, tiene un pasado histórico como enfermedad devastadora que se ha cobrado millones de vidas a lo largo de los siglos. Por suerte, en 1980, gracias a la ciencia, la viruela fue declarada oficialmente erradicada. Sin embargo, ¿sabías que aún existen varios lugares en el mundo que padecen esta enfermedad? Sí, oíste bien. Verá, las últimas muestras vivas restantes del virus se consolidaron con fines de seguridad e investigación en 2 laboratorios de alta seguridad, uno en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, y el otro en el Centro Estatal de Investigación en Virología y Biología, Biotecnología o Vector, en Koltsovo, Rusia. Estas 2 se conocen como las bóvedas de la viruela. Bajo ninguna circunstancia se deben abrir estas bóvedas. Cola de espada. En el noreste de Illinois, concretamente en Mason Creek, se hizo un descubrimiento fascinante. Se desenterró un resto de cola de espada, un tipo de mamífero, que data de hace más de 310 millones de años. Los colas de espada, conocidos como esqueletos vivientes, existen desde el periodo de incubación de la era ancestral, que comenzó hace unos 485 millones de años. Y sorprendentemente, siguen vagando por la Tierra hoy en día. Estos esqueletos vivos tienen una importancia especial para los arqueólogos, ya que ofrecen información valiosa sobre los cambios evolutivos en su anatomía, comportamiento y dieta a lo largo de grandes periodos de tiempo. Tras un examen minucioso, los restos desenterrados de cola de espada revelaron una notable conservación, lo que llevó a Russell Bell, arqueólogo especializado en invertebrados de la Universidad de Nueva Inglaterra, Australia, a fijarse en detalles intrincados como una huella blanca del cerebro y otras partes del sistema nervioso del antiguo artrópodo. Este hallazgo abrió nuevas vías de exploración científica, permitiendo a los investigadores comparar la estructura del cerebro y el sistema nervioso de esta antigua especie con la de sus congéneres modernos. Lo verdaderamente asombroso es que a pesar del paso de más de 300 millones de años, prácticamente no se han producido cambios en la anatomía y el sistema nervioso de estas criaturas. Platos voladores sobre Washington. En el verano de 1952, el Capitolio de los Estados Unidos se encontró en el centro de una serie de acontecimientos extraordinarios que cambiarían para siempre el curso de la ufología. Durante 2 fines de semana, Washington, D.C. se vio asediada por una oleada de objetos voladores no identificados, cuya presencia fue detectada no solo a simple vista, sino también por sofisticados equipos de radar. Los avistamientos comenzaron el 19 de julio, cuando los controladores aéreos del Aeropuerto Nacional de Washington observaron un grupo de extrañas señales en sus pantallas de radar. Estos objetos no identificados se movían a velocidades muy superiores a las de los aviones convencionales, y sus patrones de vuelo erráticos desafiaban cualquier explicación. Los avistamientos continuaron y la situación se agravó, llamando la atención de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y de la CIA. Se enviaron aviones de combate para interceptar los misteriosos objetos, pero cada vez que se acercaban, los ovnis desaparecían de la vista, para reaparecer cuando los aviones se alejaban. Testigos presenciales, tanto civiles como militares, describieron los objetos como orbes brillantes, algunos de los cuales eran tan grandes como un avión comercial. El gran número de avistamientos y la credibilidad de los testigos implicados hicieron que el incidente de Washington, D.C. fuera imposible de ignorar. A raíz de estos sucesos, la CIA inició una investigación sobre el fenómeno OVNI y las Fuerzas Aéreas crearon el Proyecto Libro Azul, un programa diseñado para estudiar y evaluar los informes sobre objetos voladores no identificados. Bohemian Grove. En Monterrío, California, es supuestamente un retiro privado conocido como Bohemian Grove. A menos que estés entre los hombres más poderosos e influyentes del mundo, probablemente no deberías soñar con ser testigo de uno de sus lugares de reunión clandestinos.
Fundado en 1872 por un grupo de periodistas del San Francisco Chronicle, Bohemian Grove comenzó como una pequeña reunión de artistas, escritores y músicos que buscaban escapar de la rutina urbana, pero rápidamente creció hasta incluir a algunos de los hombres más destacados de la sociedad estadounidense. Cada julio, Grove organiza un campamento de 2 semanas fuera de lo común que, se dice, combina ocio con conversaciones informales y de alto nivel sobre una amplia gama de temas. Esta reunión es famosa o infame por su secretismo y exclusividad. La entrada es estrictamente mediante membresía o invitación de invitados, y la seguridad es estricta. La jubilación de la Estación Espacial Internacional. Recientemente, la NASA transmitió un sincero mensaje al Congreso estadounidense, anunciando que la ISS, una maravilla de la colaboración internacional, se despediría en 2031. La decisión no fue arbitraria. Surgió de la constatación de que la estructura principal de la ISS, compuesta por módulos interconectados, sofisticados radiadores y otra serie de componentes, está sometida al inevitable desgaste del espacio. Esta ambiciosa empresa espacial, símbolo del ingenio humano, ha sido una prueba de los esfuerzos de colaboración de naciones como Estados Unidos, Rusia, Japón y otras. Con la asombrosa cifra de $150 billones invertidos en su creación, la ISS se ha erigido en faro de la exploración científica desde su lanzamiento el 20 de noviembre de 1998. A lo largo de su ilustre existencia, la ISS ha servido de plataforma vital para investigaciones revolucionarias, aportando valiosísimos conocimientos sobre astronomía, cosmología y meteorología. La ISS ha sido un aliado indispensable para científicos e investigadores de todo el mundo, desde el desentrañamiento de los misterios del universo hasta el seguimiento de los cambiantes patrones climáticos de la Tierra. Sin embargo, como ocurre con todas las grandes empresas, el viaje de la ISS debe llegar a su fin. Los planes de la NASA exigen organizar una decadencia controlada, guiando a la estación espacial hasta su lugar de descanso final sobre la extensión deshabitada del Océano Pacífico, en una zona conocida como Point Nemo. Aquí, en medio de la inmensidad del océano, la ISS realizará su elegante descenso, marcando el final de una era en la exploración espacial. El avistamiento del estadio de Florence. En otoño de 1954, la ciudad italiana de Florencia fue testigo de un acontecimiento extraordinario que quedaría grabado para siempre en la memoria de los presentes. El 27 de octubre, una multitud de aproximadamente 10.000 espectadores se reunió en el estadio Artemio Franchi para presenciar un partido de fútbol entre la Fiorentina y el Pistoiese. Cuando los jugadores saltaron al campo y comenzó el partido, se hizo un silencio en el estadio y todos los ojos se volvieron hacia el cielo. Allí, sobrevolando las gradas, había un grupo de extraños objetos luminosos que no se parecían a nada que los espectadores hubieran visto antes. Los objetos, descritos con forma de cigarro y brillando con una luz espeluznante y pulsante, parecían moverse en formación. Sus movimientos eran demasiado precisos y coordinados para ser descartados como simples aviones o helicópteros. Mientras el público observaba atónito, los objetos continuaron su silenciosa procesión por el cielo, proyectando un resplandor de otro mundo sobre el estadio. El partido se suspendió temporalmente mientras los jugadores y los espectadores se quedaban paralizados ante el espectáculo. Al cabo de varios minutos, los objetos aceleraron repentinamente y desaparecieron en la distancia, dejando tras de sí a un público atónito y desconcertado. A día de hoy, el avistamiento del estadio de Florencia sigue siendo uno de los avistamientos masivos de ovnis mejor documentados de la historia. Cuevas de Lascaux. El 12 de septiembre de 1940, Marcel Rabadat y su perro Robot inspeccionaron un agujero dejado por un árbol arrancado de raíz. Curioso, invitó a 3 amigos a regresar al hoyo para explorarlo. Fue entonces cuando encontraron la entrada a un pozo de 15 metros que los llevó a la caverna de Lascaux. Esta cueva alberga 600 pinturas y 1.500 grabados, incluidas imágenes de animales grandes como ciervos, uros y bisontes que se sabe que vivieron en la región durante el período Paleolítico Superior. Deseosas de ser compartidas con el público, las cavernas se abrieron para que cualquiera pudiera experimentar la belleza de los grabados. Sin embargo, esto tuvo consecuencias inesperadas.
A pesar de las precauciones y protocolos impuestos por las autoridades, el entorno de la cueva se vio afectado por los turistas, provocando el deterioro del arte rupestre. Y así, en 1983, se creó una réplica de las pinturas y la cueva original de Lascaux fue sellada una vez más, un paso necesario para preservar el arte que contenía. Las tortugas de Aldabra. Las magníficas tortugas de Aldabra son una criatura increíble que a menudo pasa desapercibida para muchos. Al verlas, uno se queda asombrado por su enorme tamaño. Imagínese que una sola tortuga de Aldabra puede llegar a pesar la friolera de 250 kilos, y su caparazón puede llegar a medir hasta 1 de largo. Si se encuentra con una inesperadamente, es natural sentir un poco de miedo. Al principio, estos gentiles gigantes tienen su hogar en las islas del atolón de Aldabra, enclavado en las hermosas Seychelles, una isla encantadora situada en la vasta extensión del Océano Índico. Pero no se deje engañar por su enorme tamaño y piense que son lentos. Contrariamente a la creencia popular, no son tan perezosas como podría pensarse. De hecho, estas tortugas pueden pasear a una velocidad de hasta 0,3 kilómetros por hora. Aunque no parezca mucho, es sin duda más rápido de lo que imaginas. Lo verdaderamente notable de estas criaturas es su longevidad. No están aquí solo por un corto periodo de tiempo, están en él para el largo plazo. Las tortugas de Aldabra pueden desafiar el paso del tiempo, y algunos ejemplares superan el siglo de vida. Imagínese las historias que podrían contar si pudieran hablar de verdad. Estas extraordinarias criaturas son la prueba de las maravillas de la naturaleza. El faraón extraterrestre. En los anales de la historia egipcia antigua, pocas figuras son tan enigmáticas y controvertidas como el faraón Akenatón. Nacido como Amenhotep IV, este revolucionario gobernante ascendió al trono en el siglo XIV a.C., durante el apogeo del nuevo reino egipcio. Lo que diferencia a Akenatón de sus predecesores y sucesores no es solo su aspecto poco convencional, sino también sus radicales reformas religiosas y culturales. Las representaciones de Akenatón muestran a un hombre de cráneo alargado, cuello delgado y caderas anchas, características que han llevado a algunos a especular sobre su verdadera naturaleza y orígenes. Los científicos están perplejos. Esta persona no nació en la Tierra. Algunos investigadores han llegado a sugerir que Akenatón pudo ser un híbrido humano extraterrestre, producto de la manipulación genética de una raza alienígena avanzada. Estas teorías, aunque controvertidas, se han visto alimentadas por las radicales reformas religiosas de Akenatón, que abandonó el panteón tradicional de dioses egipcios en favor de un sistema de creencias monoteísta centrado en la adoración del disco solar Atón. Este drástico cambio, que puso patas arriba siglos de tradición religiosa, ha sido interpretado por algunos como una prueba de los orígenes o influencias extraterrestres de Akenatón. La idea de que antiguos astronautas visitaran la Tierra en un pasado remoto ha cobrado fuerza en los últimos años, y sus defensores señalan las numerosas maravillas tecnológicas y arquitectónicas de las civilizaciones antiguas como prueba de la intervención extraterrestre. Desde las pirámides de Giza hasta las líneas de Nazca de Perú, estas estructuras y artefactos se han presentado como pruebas de que nuestros antepasados fueron guiados por las manos de visitantes extraterrestres. Metro 2. ¿Sabías que debajo de las calles de Moscú, Rusia, hay un sistema subterráneo secreto de metro? Se dice que este sistema se llama Metro 2 y se dice que es incluso más profundo que el metro público de Moscú, que ya es uno de los sistemas de metro más profundos del mundo. Metro 2 ha sido uno de los lugares de los que más han hablado los teóricos de la conspiración. Después de todo, es un misterio si existe en primer lugar. Verá, a pesar del consenso general y tácito de que Metro 2 realmente existe, el gobierno o el ejército ruso nunca lo han reconocido oficialmente. Aún así, se hace referencia a él en varias fuentes, incluidas memorias de exfuncionarios soviéticos y un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Según estas fuentes, el Metro 2 fue construido durante el reinado de Joseph Stalin y fue diseñado para uso exclusivo de la élite soviética en caso de una guerra nuclear o una catástrofe importante. Se cree que el Metro 2, cuyo nombre en código según se informa D6 por la KGB, conecta varias instituciones gubernamentales y administrativas críticas, incluido el Kremlin, la sede del Servicio de Seguridad Federal, el aeropuerto gubernamental en Vnukovo y una ciudad subterránea en Remenki, entre otros lugares.
Se dice que el sistema tiene todo lo necesario para una estancia prolongada bajo tierra, desde búnkeres y sistemas de ventilación hasta centros de mando. A pesar de los numerosos intentos de confirmar su existencia, Metro 2 sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Moscú. Exploradores urbanos y periodistas curiosos han intentado descubrir sus entradas y trazar sus rutas, pero la mayoría se ha quedado con las manos vacías y solo unos pocos afirman haber visto partes de este sistema clandestino. Estas exploraciones suelen encontrar entradas rápidamente selladas o encontrarse con negativas rotundas por parte de las autoridades. Entonces, ¿realmente hay algo escondido debajo de Rusia? ¿O los exploradores han estado persiguiendo algo que nunca existió? Agujero negro errante. Una de las maravillas más cautivadoras del universo para los astrónomos son los agujeros negros. Estas misteriosas entidades desafían una definición precisa, pero lo que sí sabemos es que poseen una fuerza gravitatoria extraordinariamente potente. Esta fuerza es tan inmensa que incluso los objetos que atraviesan el espacio a la velocidad de la luz son incapaces de liberarse de sus garras. Esencialmente, los agujeros negros actúan como aspiradoras cósmicas, atrayendo con avidez cualquier cosa que se atreva a aventurarse demasiado cerca. Recientemente, los científicos han hecho un descubrimiento asombroso. Un agujero negro errante se dirige hacia nuestro sistema solar a la asombrosa velocidad de 30 kilómetros por hora. La mera idea de un acontecimiento semejante puede hacernos temblar de miedo, evocando imágenes de peligro potencial para nuestro planeta. Gracias a las maravillas de la tecnología moderna, los científicos han podido determinar que existen unos 40 millones de agujeros negros diseminados por todo el universo observable. A diferencia de sus homólogos errantes, estos gigantes cósmicos se asientan tranquilamente en sus reinos gravitatorios, consumiendo únicamente lo que el destino pone en su camino. Sin embargo, el agujero negro errante que se aproxima a nuestro sistema solar adquirió sus tendencias errantes a través de lo que podría describirse como una dificultad cósmica durante su formación. En la actualidad, permanece a miles de millones de años de distancia de cualquier posible encuentro peligroso con nuestro Sol. Tal vez, en un futuro lejano pueda atrapar objetos celestes de nuestra galaxia, pero tales posibilidades se encuentran más allá del hogar de nuestro conocimiento. Secuestro de Pascagoula. En la tranquila ciudad costera de Pascagoula, Mississippi, la noche del 11 de octubre de 1973, se produjo un suceso espeluznante. Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de tan solo 19, disfrutaban de una apacible noche de pesca en el río Pascagoula cuando su tranquila excursión dio un giro aterrador. De repente, oyeron un extraño zumbido que procedía de detrás de ellos. Al volverse para investigar, los dos hombres se encontraron con una visión que no tenía explicación. Una gran nave brillante con forma de huevo flotaba sobre la superficie del agua. El objeto de otro mundo, de unos 9 metros de ancho y 2 metros de alto, tenía un parecido asombroso con algo sacado de una novela de ciencia ficción. Para su horror, apareció una abertura en la nave de la que emergieron 3 extraños seres. Estas criaturas, de unos 1,5 metros de altura, tenían la piel pálida y arrugada, no se les veía el cuello y tenían unas manos espeluznantes como garras. Los seres flotaron hacia Hickson y Parker, con movimientos enervantemente mecánicos y precisos. Paralizados por el miedo, los dos hombres fueron incapaces de resistirse cuando las criaturas los agarraron y los arrastraron a bordo de la misteriosa nave. Una vez dentro, los seres sometieron a Hickson y Parker a una serie de extraños e invasivos exámenes, sondeando sus cuerpos con instrumentos desconocidos. Tras lo que pareció una eternidad, los hombres fueron liberados y tuvieron que enfrentarse a las secuelas psicológicas de su angustiosa experiencia. Área 51. Ahora aquí hay algo que la mayoría de ustedes probablemente ya hayan oído sobre el Área 51. Desde libros, películas y novelas, hasta todo tipo de creaciones de la cultura pop, el Área 51 es irónicamente conocida por ser uno de los lugares más secretos de los Estados Unidos. Durante las últimas décadas, Hollywood ha popularizado el Área 51 como un área donde ocurren todo tipo de cosas sobrenaturales. ¿Pero qué es realmente el Área 51? Oficialmente, el Área 51, también conocida como Groom Lake o el acogedor aeropuerto, es una instalación de la Fuerza Aérea de Alta Seguridad
que forma parte del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada. El objetivo principal de la base está innegablemente vinculado a la seguridad nacional. Es un campo de pruebas para aviones experimentales y tecnología de vigilancia. Sin embargo, no todo lo relacionado con esta instalación se revela al público, como era de esperar. Entonces, si no hay extraterrestres en el Área 51 u otras cosas que el gobierno esté tratando de ocultar, ¿por qué está fuera de los límites? La respuesta simple es seguridad. El gobierno de Estados Unidos siempre ha sido muy reservado sobre el Área 51, probablemente debido a la tecnología avanzada y a menudo clasificada, desarrollada y probada allí. Pero bueno, todavía hay conspiraciones que afirman que está sucediendo algo más además de esta instalación. Entonces, si conoces algunas teorías locas, no dudes en compartirlas en los comentarios a continuación. Hombres de negro. En un remoto tramo de carretera alejado de la bulliciosa civilización, un viajero solitario se encuentra cara a cara con una extraña visión. Un par de figuras misteriosas vestidas con elegantes trajes negros. Sus movimientos son extraños, y la elección del lugar de reunión en la carretera desierta desafía toda lógica. ¿Por qué se reunirían en un lugar tan poco convencional, especialmente bajo el manto de la noche? El viajero no puede evitar una sensación de inquietud ante la peculiar escena que se desarrolla ante él. Por si los hombres trajeados no fueran suficientemente desconcertantes, surge una presencia escalofriante. Una figura envuelta en una máscara de ciervo aparece de repente ante la cámara. Es un momento extraño que infunde temor. Los rumores volaron al difundirse el vídeo. Muchos especulan con que estos enigmáticos individuos podrían ser alienígenas disfrazados, y su extraño comportamiento alimenta la imaginación. Sin embargo, al profundizar en el origen de las imágenes, se hace evidente que no es más que una escena creada para acompañar una canción. La calidad granulada del vídeo solo contribuye a darle un aire de autenticidad, desdibujando la línea que separa la realidad de la ficción. Sin embargo, para quienes se toparon con el vídeo sin sospechar nada, su extraña atmósfera deja una impresión duradera: el incidente de la autopista de Nueva Jersey. En las primeras horas de una noche de julio de 2001, los conductores de la autopista de Nueva Jersey se encontraron en medio de un acontecimiento extraordinario. Cientos de automovilistas se detuvieron a un lado de la carretera, su atención atraída por una visión desconcertante en el cielo nocturno. Sobre ellos flotaba una colosal formación en forma de V, compuesta de brillantes luces amarillas y naranjas. El espectáculo era tan cautivador que incluso los agentes de la ley locales no pudieron resistirse a documentar el fenómeno, filmando las luces mientras se movían al unísono a través de la oscura extensión. Los testigos describieron las luces como claramente diferentes de los aviones convencionales, y algunos incluso compararon la formación con el infame incidente de las luces de Phoenix de 1997. Al difundirse la noticia del avistamiento, empezaron a circular teorías sobre el origen de estas enigmáticas luces. Algunos especularon con la posibilidad de que los militares estuvieran realizando ejercicios secretos con bengalas, mientras que otros se atrevieron a sugerir que la formación podría ser de origen extraterrestre. A pesar de la postura oficial de que las luces no eran más que bengalas militares, muchos de los que presenciaron el suceso de primera mano siguieron convencidos de haber encontrado algo realmente extraordinario aquella noche en la autopista New Jersey Turnpike. La instalación de residuos nucleares de Onkalo. Situada en la isla de Onkalo en Finlandia, es el depósito de residuos nucleares de Onkalo, uno de los lugares que menos te gustaría visitar. La instalación de Onkalo, que significa cavidad y acabado, comenzó a construirse en 2004. Es el primer depósito permanente del mundo construido para almacenar desechos radiactivos de alto nivel, como el combustible nuclear gastado, que sigue siendo peligroso durante decenas de miles de años. Básicamente hablando, este lugar es un basurero. Pero en lugar de plástico y otros desechos, esto se construyó para almacenar de manera segura desechos nucleares en una cantidad tal que no supongan una amenaza incluso durante edades de hielo, terremotos y cualquier otro desastre sin precedentes que pueda ocurrir a lo largo de los milenios. En esta instalación, el combustible nuclear se encapsula en recipientes de cobre con inserciones de hierro fundido para garantizar su durabilidad. Ahora, para garantizar que no sean perturbados,
Estos recipientes están enterrados a más de 400 metros bajo tierra, en túneles especialmente perforados. La roca en sí es geológicamente estable, lo que minimiza el riesgo de fuga de radiación. Con el tiempo, los túneles se rellenarán y sellarán con arcilla bentonita, que se hincha cuando se moja y crea una barrera impenetrable. Ahora tal vez no necesite explicar por qué esta instalación nunca debería abrirse. Verá, a pesar de los milenios, el material radiactivo que contiene seguirá siendo peligroso. La instalación está diseñada para ser una solución final, es decir, una vez depositados los residuos, no deben ser alterados por ningún motivo. Los sabidos tecnología militar. En el siglo XVIII, cuando los arqueólogos excavaban en el antiguo templo del faraón Seti, situado en primer lugar en la ciudad de Abidos, tropezaron con algo bastante extraordinario. Entre las antiguas ruinas, desenterraron unas peculiares tallas conocidas como los retratos de Abidos. Al principio, este descubrimiento permaneció oculto a la opinión pública. Sin embargo, a finales del siglo XX, se produjo un notable avance, gracias a los esfuerzos de una animalista llamada Ruth McKinley Hoover. Compartió en Internet fotografías del templo y sus misteriosos retratos, lo que atrajo la atención de todo el mundo. Lo que llamó la atención de todo el mundo fueron estos símbolos que se parecían extrañamente a objetos modernos como helicópteros, tanques y aviones. Hoover especuló con la posibilidad de que esta imagen fuera una prueba de las interacciones de los antiguos egipcios con civilizaciones extraterrestres avanzadas. Sus atrevidas afirmaciones despertaron una oleada de interés, especialmente entre quienes albergan creencias en seres extraterrestres. Incluso los científicos no pudieron resistirse a ahondar en el misterio que presentaban estas fotografías. Tras un examen más detallado, los expertos descubrieron un giro fascinante en la historia. Descubrieron que la construcción del templo comenzó bajo el mandato del faraón Seti I, pero se completó y adornó durante el reinado de su hijo, Ramsés II. Los egiptólogos observaron cuidadosamente que las imágenes más recientes se habían superpuesto a las más antiguas, creando un efecto de estratificación único. Este proceso de superposición condujo inadvertidamente a la creación de imágenes que se asemejaban extrañamente a la tecnología militar contemporánea. El avistamiento OVNI del Monte Rainier. En el verano de 1947, se produjo un incidente que cambiaría para siempre el panorama de la ufología. Kenneth Arnold, un piloto privado, volaba cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, cuando presenció algo extraordinario. Mientras surcaba los cielos, Arnold divisó una serie de peculiares luces intermitentes. Curioso, decidió investigar más a fondo, y lo que descubrió desafiaba toda explicación. Arnold observó múltiples objetos voladores no identificados que brillaban a la luz del sol, con superficies que relucían como si estuvieran construidas con metal muy pulido. Observó con asombro cómo estas extrañas naves surcaban el cielo con increíble velocidad y agilidad. Intentando seguir el ritmo de los misteriosos objetos, Arnold observó que se movían como platillos que saltan sobre la superficie del agua. Esta vívida descripción daría lugar más tarde al término platillos volantes, que desde entonces se ha convertido en sinónimo de avistamientos de ovnis. El ejército inició una investigación sobre las afirmaciones de Arnold, pero no encontró pruebas concretas que respaldaran su relato. A pesar de la falta de pruebas tangibles, el avistamiento de Arnold cautivó la imaginación del público y marcó un punto de inflexión en la historia de los encuentros con ovnis. El incidente del Monte Rainier desencadenó una oleada de avistamientos denunciados en todo Estados Unidos, consolidando su lugar como uno de los acontecimientos más significativos en los anales. El tesoro del templo de Padmanabhaswamy. Ubicado en el corazón de Tiruvananthapuram, Kerala, es un templo conocido como el Templo de Padmanabhaswamy. Esta lujosa y opulenta estructura se dedicó inicialmente al señor Vishnu, pero además de ser un lugar de culto, este templo también se considera un tesoro moderno y una de las estructuras más enigmáticas jamás construidas. Para empezar, el templo está envuelto en controversia debido a batallas legales relacionadas con la gestión del templo. Esto llevó a la Corte Suprema de la India a realizar una auditoría y abrir las bóvedas del templo, algunas de las cuales no habían estado abiertas durante más de un siglo. Las bóvedas AAF
revelaron una asombrosa colección valorada en más de $1.000 millones. El tesoro incluye sacos de diamantes, bolsas de monedas de oro de diversas épocas, lingotes de plata, joyas de oro tachonadas de gemas preciosas y estatuas de oro y plata. Una pieza notable es un ídolo de oro puro de Mahavishnu, valorado en alrededor de $30 millones. Parece sacado de una película de Indiana Jones, ¿no? Ahora hay una bóveda que aún no se ha abierto. A pesar de que se abrieron las bóvedas A a F, la bóveda B quedó intacta. La leyenda dice que abrir esta bóveda en particular podría traer ira divina y desgracias. Se dice que la puerta de la bóveda B no está sellada por el hombre, sino por las serpientes mismas, según la tradición del templo, y solo puede ser abierta con seguridad por un sabio que conozca un canto sagrado que se ha perdido en el tiempo. En cuanto al tesoro que se encontró en las bóvedas, bueno, ese es otro asunto complicado. Hay batallas legales sobre quién es el propietario del tesoro y cómo debe utilizarse. La familia real afirma que la riqueza pertenece a los dioses, mientras que otros creen que debería considerarse un tesoro nacional para beneficiar al público. La Puerta del Infierno. La Puerta del Infierno, que se encuentra en medio de la extensión extremadamente calurosa del desierto de Karakum, en Turkmenistán. Su nombre oficial es Cráter de Darvaza. Esta monstruosa cavidad tiene la friolera de 90 metros de ancho y se hunde 15 metros en la tierra. Lleva ardiendo más de medio siglo, iluminando kilómetros a la redonda. El origen exacto de esta llama eterna permanece oculto en el misterio, aunque algunas historias lo atribuyen a un accidente de perforación soviético en el que se rompió por descuido una bolsa de gas subterránea. A pesar de su hipnotizante atractivo para los curiosos, entre ellos numerosos turistas atraídos por sus ardientes profundidades, han surgido preocupaciones. El presidente de Turkmenistán se esfuerza ahora por humedecer este fuego perpetuo. Alegando imperativos medioambientales, se lamenta de que este infierno incontrolable se trague valiosos recursos naturales, recursos que de otro modo podrían ser útiles para el progreso de la nación. Además, la incesante combustión de gas metano plantea riesgos ecológicos, con posibles repercusiones para el delicado equilibrio del medio ambiente. Sin embargo, apagar este agujero ardiente ha demostrado ser una tarea hercúlea, confundiendo incluso los esfuerzos más decididos. A día de hoy, sigue sin encontrarse una solución, aunque persiste la esperanza de que investigadores diligentes puedan algún día descifrar la clave para apagarlo, preservando el frágil equilibrio de la Tierra. La abducción de Hill. La noche del 19 de septiembre de 1961, Barney y Betty Hill conducían por un tramo solitario de carretera en la zona rural de New Hampshire, ansiosos por regresar a casa tras unas agradables vacaciones en Canadá. Mientras viajaban en la oscuridad, Betty observó una luz peculiar en el cielo, que parecía seguir su vehículo. En un principio, la pareja descartó que se tratara de una estrella o un satélite, pero pronto se dieron cuenta de que el objeto se movía de forma incompatible con cualquier cuerpo celeste conocido. Mientras observaban asombrados, la luz se hizo más grande y más nítida, revelándose finalmente como una nave estructurada de origen desconocido. De repente, el objeto descendió rápidamente y se situó a unos cientos de metros por encima del coche. La pareja, muy nerviosa, decidió detenerse e investigar. Barney salió del vehículo, cogió unos prismáticos y enfocó la nave, que describió como un disco con una banda de ventanas alrededor de su perímetro. De repente, la nave descendió rápidamente y la pareja se encontró inexplicablemente transportada a la nave alienígena. Dentro de la nave, Betty y Barney se encontraron con seres humanoides de distintiva piel gris, grandes cabezas e hipnotizantes ojos negros. La pareja recordaría más tarde bajo hipnosis que estas entidades les sometieron a una serie de exámenes médicos invasivos, incluyendo la extracción de muestras de piel, cabello y uñas. Lo más intrigante fue el recuerdo de Betty, de que los alienígenas le mostraron un mapa estelar que más tarde dibujó de memoria. Este mapa se convertiría en un punto de interés para los investigadores, ya que algunos afirman que representaba el sistema estelar Zeta Reticuli, lo que daría credibilidad a la idea de que los abductores de Hills procedían de un mundo lejano. Aunque los escépticos han tachado el relato de los Hills de producto de falsos recuerdos o alucinaciones, su historia sigue siendo uno de los casos más convincentes e influyentes de los anales de la ufología. La sala de registros.
Entre los muchos secretos de la tierra del antiguo Egipto, el Salón de los Registros es uno de los más esquivos. Esta enigmática sala alberga los últimos conocimientos de los antiguos egipcios, desde su mitología, historia y todo tipo de registros del pasado y de las civilizaciones antiguas. Y sin embargo, nunca se ha encontrado la puerta de esta cámara. Entonces, ¿cómo sabemos que existe? La idea de la sala de registros surgió de las obras de Edgar Cayce, un clarividente estadounidense de principios del siglo XX. Cayce, conocido por sus lecturas psíquicas, profetizó que una sala de registros que contenía la sabiduría de la Atlántida estaba escondida debajo de la Esfinge y sería redescubierta y abierta entre 1996 y 1998. Según Cayce, esta biblioteca oculta no solo documenta la historia perdida de la Atlántida, pero también los orígenes y la sabiduría de la antigua civilización egipcia. Con el significado de la Esfinge en diferentes tradiciones, no es de extrañar que muchos crean que la sala de los registros realmente está oculta debajo de ella. Después de todo, en todas las culturas, la Esfinge es vista como una guardiana, y sin responder a su enigma, uno no podría superarlo. La gran Esfinge que domina Giza también está envuelta en un velo de misterio. Fue construido a mano por los antiguos egipcios hace más de 4.500 años, y desde entonces ha sido un símbolo de misterio y sabiduría antigua. Es la estatua monolítica más gigante del mundo, un cuerpo de león con cabeza de faraón, a menudo asociada con el rey Kefren, quien también construyó la segunda pirámide en Giza. La idea de la sala de registros ha provocado numerosas exploraciones y excavaciones alrededor de la Esfinge y la meseta de Giza. Algunas de estas exploraciones han revelado anomalías y cavidades inexplicables entre la Esfinge y el área circundante. Pero, lamentablemente, la ubicación real de la sala de registros sigue siendo difícil de alcanzar. La batería de Bagdad. En 1936, un arqueólogo llamado Wilhelm King se topó con una intrigante vasija escondida en el Museo Iraquí. Este recipiente, de unos modestos 13 centímetros de altura, despertó la curiosidad de King. Lo que la hacía especialmente peculiar era su tapa sellada, adornada con marrón oscuro, y una varilla de metal oxidado que sobresalía de su superficie. El instinto de King le decía que esta jarra no estaba pensada simplemente para contener líquidos como agua o vino. Intuyó un misterio más profundo que esperaba ser desvelado, así que se embarcó en un viaje de cuidadoso examen. Tras una inspección más minuciosa, hizo un descubrimiento fascinante. La varilla metálica que encontró se extendía dentro de la tinaja, encerrada en un cilindro de cobre. En la base del cilindro había una capa de arcilla de unos 3 milímetros de grosor. Este complicado funcionamiento interno le llevó a formular una hipótesis sorprendente. Creía haber desenterrado una célula galvánica, un antiguo dispositivo eléctrico de más de 2 milenios de antigüedad. Naturalmente, su audaz afirmación fue recibida con escepticismo. Después de todo, ¿cómo podía existir una tecnología tan avanzada en la antigüedad? Sin embargo, el profesor George Pinsky, de la Universidad de Carolina del Norte, vio el mérito de la teoría de King. Decidido a validarla, Pinsky se embarcó en una misión para recrear la función de la jarra. Con gran precisión, Pinsky reconstruyó el tarro y lo llenó con una solución que contenía un 5% de ácido. Hijo adoptivo de Simon Parkes. Simon Parkes, miembro del ayuntamiento de Whitby, en Yorkshire del Norte, ha hecho afirmaciones espeluznantes sobre sus conexiones extraterrestres. A pesar de su alto cargo, Parkes sostiene abiertamente que ha estado en contacto con diversas razas alienígenas desde su infancia. En una entrevista concedida al periódico británico Northern Echo, Parkes reveló que fue adoptado por una entidad extraterrestre cuando solo tenía 6 meses. La criatura, de casi 3 metros de altura, tenía 8 dedos alargados en cada mano. Desde aquel fatídico encuentro, Parkes afirma haber mantenido una comunicación constante con seres extraterrestres. Parkes ha desarrollado un vínculo especialmente fuerte con la raza de las mantis, a la que describe como más benévola con los humanos en comparación con los reptilianos. Sin embargo, cree que ambas razas observan atentamente nuestro planeta, con la intención de poblarlo finalmente con seres híbridos. Quizá la revelación más sorprendente de Parkes sea su afirmación de haber engendrado un hijo llamado Sarka con una hembra alienígena. Aunque muchos pueden tachar de descabelladas las afirmaciones de Parkes,
Él sostiene que la implicación de su madre con los servicios de inteligencia británicos y su trabajo recopilando datos sobre ovnis dan credibilidad a sus experiencias. Bóveda de semillas de Svalbard. ¿Sabías que la humanidad tiene su propia bóveda del fin del mundo? Sin embargo, probablemente no sea lo que esperabas. Escondida en lo profundo del Ártico se encuentra la bóveda de semillas de Svalbard. Esta enorme estructura es la última esperanza del hombre en caso de que los cultivos mundiales se extingan. Con una altura de 130 metros y una superficie de aproximadamente 11, la bóveda de semillas de Svalbard es un enorme complejo inaugurado oficialmente el 26 de febrero de 2008. Hoy en día, la bóveda de semillas de Svalbard alberga más de 1.200.000 duplicados de muestras de semillas de casi todos los países del mundo. Cada uno asegura que una catástrofe no borrará las especies de semillas. Para los investigadores, la bóveda de semillas de Svalbard es una póliza de seguro crucial contra la pérdida catastrófica de semillas y otros bancos de genes causada por accidentes, mala gestión, conflictos o desastres naturales. Todo este complejo se mantiene a una temperatura escalofriante de 18 grados centígrados o aproximadamente 4 grados Fahrenheit. Además de la baja humedad de la zona, se espera que las semillas de Svalbard duren mucho tiempo, tal vez incluso más que la propia humanidad, si se da el peor de los casos. Dicho esto, la bóveda mundial de semillas no está abierta a los visitantes, y aunque hay viajes organizados con guías, este solo te llevaría cerca de la entrada y nunca dentro del complejo. La abducción de Travis Walton. La noche del 5 de noviembre de 1975, Travis Walton, un joven leñador que trabajaba en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, cerca de Snowflake, Arizona, tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Mientras él y su cuadrilla terminaban su trabajo del día, divisaron un extraño objeto luminoso que flotaba en el cielo sobre el bosque. Curioso, Walton se acercó a la nave, que describió como un disco de unos 6 metros de diámetro con una superficie metálica reflectante. A medida que se acercaba, un haz de luz verde emanó repentinamente de la parte inferior de la nave, golpeando a Walton y arrojándolo al suelo. Sus compañeros, aterrorizados por lo que habían presenciado, huyeron del lugar, dejando atrás a Walton. Cuando volvieron a buscarlo, no aparecía por ninguna parte. Walton permaneció desaparecido durante 5 días, lo que desencadenó una operación masiva de búsqueda y rescate y alimentó las especulaciones sobre su destino. Bajo hipnosis, Walton recordó más tarde haber sido llevado a bordo de la nave alienígena y haberse encontrado con 3 pequeños seres humanoides, de grandes ojos almendrados y piel lisa y gris. Estos seres, según él, le sometieron a una serie de exámenes médicos antes de devolverle a la Tierra, una experiencia que le dejó conmocionado y desorientado. El misterio del Taj Mahal con puertas cerradas. El Taj Mahal construyó en la margen derecha del río Yamuna, en Agra y Uttar Pradesh, India. Este mausoleo de mármol blanco es un espectáculo digno de contemplar. Inicialmente fue encargado en 1631 por el quinto emperador mogol, Shah Jahan, y no fue hasta 1648 que estuvo terminado. Su belleza es incomparable, y el motivo detrás de su construcción es de amor y pérdida. Verá, mientras que los faraones de los antiguos egipcios recibieron pirámides, Shah Jahan dedicó el Taj Mahal a su amada esposa. En total, este complejo mide la asombrosa cifra de 42 acres, que incluyen una mezquita, una casa de huéspedes y un enorme jardín. Pero bajo su superficie de mármol blanco se esconde un laberinto que pocos se han atrevido a explorar. Verá, la historia cuenta que hay numerosas salas secretas dentro del Taj Mahal que han sido cerradas al público. Algunos dicen que estas salas contienen tesoros, manuscritos antiguos o reliquias dejadas por la realeza que vivió en la India. Además, también hay una cámara escondida en el Taj Mahal que contiene las técnicas arquitectónicas utilizadas en la construcción del complejo. La cámara es tan importante que los hombres que conocían su existencia estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas para protegerla. Si bien es posible que nunca se conozca completamente la verdadera extensión de lo que se encuentra debajo del Taj Mahal, muchos continúan creyendo en la existencia de cámaras secretas en el Taj Mahal. La huella.
Los científicos quedaron asombrados cuando tropezaron con una huella de origen antiguo en la costa mexicana. Este notable hallazgo conmocionó a la comunidad científica porque alteró significativamente nuestra comprensión de la historia humana en América. El descubrimiento fue aún más intrigante por el hecho de que la roca que contenía la huella indicaba una cronología mucho más temprana de lo que se pensaba, ampliando la presencia humana en la región en más de 100.000 años. Pero no fue solo la antigüedad de la huella lo que cautivó a los investigadores, también fue su enorme tamaño. A diferencia de cualquier otra huella documentada anteriormente, esta era enorme, lo que sugería la presencia de una especie humana mucho mayor y posiblemente distinta. Los antropólogos se plantearon la idea de que entre los primeros habitantes del continente hubiera seres de estatura extraordinaria, que tal vez merecieran incluso el título de gigantes en comparación con los humanos modernos. A pesar de los apasionados esfuerzos de los arqueólogos, no se han desenterrado restos óseos ni otros artefactos que arrojen luz sobre la identidad del individuo que dejó esta notable huella. Como resultado, el misterio que rodea a estos antiguos gigantes se profundiza, dejándonos con preguntas tentadoras sobre su existencia y su lugar en la historia humana. Encuentro de Rael con los Elohim. En 1973, un periodista y piloto de carreras francés llamado Claude Vorilhon tuvo una experiencia que le cambió la vida y le lanzó a convertirse en uno de los líderes religiosos más controvertidos de la era moderna. Según Vorilhon, que más tarde adoptaría el nombre de Rael, estaba de excursión en las montañas cercanas a Clermont-Ferrand cuando se encontró con una nave brillante en forma de disco que flotaba sobre el suelo. Cuando se acercó al objeto, fue recibido por una diminuta figura humanoide de aproximadamente 1,20 metros de altura y vestida con un traje espacial metálico brillante. El ser, que se identificó como miembro de una raza extraterrestre conocida como los Elohim, procedió a revelar a Rael los verdaderos orígenes de la vida en la Tierra. Según este relato, los Elohim crearon a la humanidad hace miles de años mediante un proceso de ingeniería genética y desde entonces han estado guiando el desarrollo de nuestra especie entre bastidores. Los Elohim, afirmaba Rael, eran los verdaderos dioses de la antigüedad, malinterpretados por nuestros antepasados como seres divinos de los cielos. El huevo de Preston Fabergé es seguro. Huevo Fabergé. Este huevo enjollado fue creado por la firma de joyería Fabergé en San Petersburgo, Rusia. Fue fabricado bajo la atenta mirada del propio Peter Carl Fabergé entre 1885 y 1917, tras ser encargado por el propio emperador Alejandro III. El primero de estos huevos enjollados estaba destinado a ser un regalo para la esposa del emperador, la emperatriz María Fedorovna. Sin embargo, con el tiempo, el huevo de Fabergé se convirtió en un regalo tradicional de la familia real. Se crearon hasta 69 de estos preciosos óvulos, de los cuales solo 57 sobreviven. Hoy, sin embargo, no se han encontrado todos. Incluso uno solo de estos huevos es valioso, excepcionalmente. El más caro se vendió a un precio deslumbrante de $1 millón. Estos huevos fueron previamente protegidos y asegurados en la caja fuerte para huevos de Preston Fabergé. Combina características de seguridad de última generación con un lujo acorde con su contenido. Ubicado en una instalación privada, su seguridad cuenta con nuestros secretos cuidadosamente guardados, pero se sabe que incluye controles de acceso biométricos, sensores de movimiento, construcción reforzada y sistemas de control climático para mantener condiciones óptimas para la conservación de los huevos. Con la seguridad dedicada a custodiar estos huevos, ni una sola alma podría atravesar las puertas de la caja fuerte sin autorización. Pulpo tímido. En las vastas profundidades del océano, donde muchas criaturas acechan con un aire de peligro y extrañeza, existe un habitante sorprendentemente entrañable, el tímido pulpo. En las profundidades del océano, entre 450 y 900 metros de profundidad, reside el encantador Grimpatutus, cariñosamente conocido como el pulpo dumbo. Entre el exceso de especies de pulpo, el pulpo dumbo destaca por su innegable ternura. Estas criaturas, que a menudo se asemejan a una cobaya adulta, han asombrado recientemente a los científicos al alcanzar una longitud de casi 1,80 metros. Lo que realmente cautiva el corazón es el aspecto distintivo de estos pulpos.
con sus encantadoras aletas y tentáculos únicos. Un individuo en particular derritió los corazones de los científicos mientras retorcía su brazo y protegía sus ojos del indeseado resplandor de la brillante luz de la cámara. Su aspecto recuerda incluso a las criaturas acuáticas, debido a su singularidad. A diferencia de sus congéneres, los pulpos Dumbo no recurren al entintado cuando se ven amenazados. En su lugar, emplean con gracia sus diminutas aletas y tentáculos para deslizarse por el agua con asombrosa agilidad. Encontrados principalmente en Nueva Zelanda, Australia, California, Filipinas y Nueva Guinea, los investigadores especulan que estas encantadoras criaturas podrían habitar océanos de todo el mundo. El accidente extraterrestre de Aurora. En la pequeña y modesta localidad de Aurora, Texas, persiste desde hace más de un siglo una peculiar leyenda. Según el folclore local, el 17 de abril de 1897, una misteriosa aeronave se estrelló contra un molino de viento en la propiedad del juez S. Proctor, esparciendo escombros por el campo. Entre los restos, los habitantes descubrieron el cuerpo de una extraña criatura humanoide, diferente a todo lo que habían visto hasta entonces. El ser, de poco más de 1,5 metros de altura, tenía una cabeza pequeña y deforme, ojos grandes y una piel que parecía hecha de un material gomoso desconocido. Los habitantes de Aurora, inseguros sobre cómo proceder, decidieron dar al alienígena un entierro cristiano en el cementerio local. Marcaron la tumba con una sencilla lápida con un tosco grabado de la nave espacial estrellada. En los años siguientes, la leyenda del alienígena de Aurora se extendió y atrajo a curiosos de todas partes. Algunos afirmaron haber visto luces extrañas y oído ruidos espeluznantes procedentes del lugar del accidente, mientras que otros declararon haber experimentado fenómenos inexplicables en las proximidades de la tumba del alienígena. A pesar de los numerosos intentos por descubrir la verdad que se esconde tras el incidente de la Aurora, el misterio sigue sin resolverse, dejando a muchos con la duda de si realmente un visitante de otro mundo encontró su final en el corazón de la Texas rural. Puerta secreta del Palacio de la Reina. Ahora hay una puerta por la que no cualquiera puede entrar, la puerta secreta del Palacio de la Reina. Escondido de los recorridos públicos y de los grandes camarotes, la puerta secreta de la difunta reina está hábilmente disfrazada de espejo o gabinete, mezclándose perfectamente con la opulenta decoración del palacio. Para el ojo inexperto, parece nada más que parte del lujoso mobiliario que adorna la residencia real. Pero en realidad sirve como entrada y salida discreta para el monarca, permitiéndole alejarse de la mirada del público. Ahora bien, no hay duda de que esta supuesta puerta secreta no es el único secreto que guarda el Palacio de Buckingham. Construido en 1703 y transformado en residencia real por la reina Victoria en 1837, el Palacio de Buckingham tiene 775 habitaciones, incluidas 19 salas de estado, 52 dormitorios reales y de invitados, 188 dormitorios para el personal, 92 oficinas y 78 baños. Con un espacio tan vasto, la ubicación estratégica de puertas ocultas y pasadizos secretos es casi una necesidad. Y a pesar de saber que hay puertas secretas en el palacio, sería un desafío encontrar estos pasillos y cámaras ocultos, con lo inteligentemente escondidos que están y lo vigilado que está el palacio. Si bien la ubicación exacta y la apariencia de la puerta secreta de la reina no se revelan públicamente, se sabe que esta característica es una de las muchas en todo el palacio diseñadas para mantener la privacidad y seguridad de la familia real. Hombre Cheddar. El hombre Cheddar, el esqueleto completo más antiguo de Inglaterra, procede de un pasado lejano que se remonta a unos 10.500 años. Sus restos fueron descubiertos en 1903 en las profundidades de la cueva de Cheddar, situada en el condado de Somerset. Más de un siglo después, el mundo se asombró ante la revelación de que los científicos habían desenterrado a un descendiente materno directo de esta enigmática figura, Adrian Target, un profesor de historia cuyo linaje se remontaba hasta el hombre de Cheddar. A la cabeza de esta investigación pionera estaba el profesor Brian Sykes, experto en genética de la Universidad de Oxford. Sykes sugirió que el hombre de Cheddar podría muy bien ser una figura ancestral de los británicos modernos. Sorprendentemente, el hombre de Cheddar desafiaba el típico molde europeo. Su tez ostentaba una rica oscuridad,
Su nariz era ancha, pero sus ojos tenían un llamativo tono azul. Esta antigua especie humana se había entrecruzado con otros linajes a lo largo de la evolución, dejando rastros de su legado genético en el ADN de algunos británicos, aunque en cantidades escasas. El blanco Adrian, en particular, presentaba un indicador notable de esta conexión ancestral, lo que sugería una línea directa de este antiguo linaje humano. Sorprendentemente, existía un parecido físico entre Target y el hombre del Cheddar, lo que subraya los profundos lazos entre estos dos individuos a través de la división del tiempo. El romance cósmico de Elizabeth Clarer. En los anales de la ufología, pocas historias son tan cautivadoras y controvertidas como la de Elizabeth Clarer, una mujer sudafricana que afirmó haber mantenido una relación romántica con un ser extraterrestre. La fascinación de Clara por el cosmos comenzó a una edad temprana, cuando, con solo 7 años, ella y su hermana fueron testigos de un extraño objeto luminoso que surcaba el cielo nocturno. Este avistamiento sería el catalizador de una obsesión de por vida con la posibilidad de vida más allá de la Tierra. En 1955, mientras trabajaba para una agencia de inteligencia, Clarer recibió el encargo de investigar una serie de sucesos anómalos cerca de Johannesburgo. Fue durante esta investigación cuando se encontró por primera vez con una misteriosa colina en cuya cima afirmó haber visto un objeto metálico con forma de disco que flotaba en el aire. Según su relato, empezó a recibir comunicaciones telepáticas de una entidad extraterrestre llamada Akon, un científico del lejano planeta Metón. Con el tiempo, su vínculo psíquico se profundizó y Clarer se sintió irresistiblemente atraída por su compañero extraterrestre. Afirmó haber sido invitada a visitar Mitón en 3 ocasiones distintas, durante las cuales exploró la superficie del planeta y conoció su avanzada cultura y tecnología. Y lo que es más sorprendente, Clarer afirmó que durante su tercera visita se quedó embarazada de Akon y dio a luz a una hija híbrida a su regreso a la Tierra. Aunque muchos han tachado la historia de Clarer de ficción, otros creen que sus experiencias ofrecen una visión tentadora de la realidad de la vida extraterrestre y del potencial del romance cósmico. Los archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano son uno de los registros más importantes de la historia, o al menos, eso es lo que muchos creen. A lo largo de los años, los archivos secretos del Vaticano han sido tratados como uno de los lugares más vigilados del mundo. Ubicados dentro de la Ciudad del Vaticano, los archivos se extienden a lo largo de 50 millas de estanterías y contienen más de 35 elementos, incluidos documentos estatales, libros de cuentas papales, correspondencia y otros documentos históricos que relatan las decisiones y actividades de la Iglesia Católica a través de los siglos. Algunos de estos documentos supuestamente tienen el potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia. Desde documentos sobre los juicios del siglo XIV contra los caballeros templarios, una transcripción manuscrita del juicio contra Galileo por herejía y cartas de personajes históricos como Miguel Ángel, Enrique VIII y María, reina de Escocia, hasta versiones omitidas de la Biblia. Hay muchas cosas que parecen intrigantes en los archivos. Sin embargo, estos documentos no son para los ojos de cualquiera. De hecho, no fue hasta 1881 que se permitió al público ver el contenido de los archivos. El Papa León XIII abrió los archivos a los investigadores, aunque con algunas restricciones. Los documentos estuvieron disponibles solo hasta el final del pontificado del Papa Pío IX, quien murió en 1878. Esta política se ha ido ampliando lentamente. A partir de ahora, los documentos hasta el pontificado del Papa Pío XI, que murió en 1939, son accesibles a eruditos, historiadores e investigadores cuidadosamente examinados. El proceso para acceder a los archivos es riguroso. Los investigadores deben solicitar el ingreso y proporcionar credenciales, y sus solicitudes de documentos específicos deben ser aprobadas. Este cuidadoso proceso de investigación garantiza que se conserven los documentos delicados, a menudo antiguos, y que se proteja la información confidencial. Recientemente, los archivos secretos del Vaticano pasaron a llamarse Archivos Apostólicos del Vaticano, tal vez para eliminar la idea errónea de que el archivo es un secreto. A pesar de esto, la reputación de los archivos continúa persistiendo, y muchos creen que albergan registros que, de hacerse públicos, cambiarían muchas cosas.
no solo sobre la historia, sino también nuestras creencias. Descubrimiento accidental de la piedra de Rosetta. En 1799, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, un grupo de ingenieros del ejército francés tropezó con la piedra de Rosetta mientras reparaban fortificaciones cerca de una pequeña ciudad conocida actualmente como Rashid. El hallazgo no fue intencionado, más bien fue un golpe de suerte. Enterrada en las arenas del desierto, ubicada originalmente en un templo cerca de Sais, una importante ciudad egipcia del delta occidental del Nilo, la piedra se trasladó más tarde a Rosetta, donde pasó a formar parte de un fortín. El viaje de la piedra no terminó ahí. Tras su descubrimiento por el teniente francés Pierre Bouchard, fue llevada a El Cairo. Sin embargo, en 1801, tras la derrota de las tropas francesas en Egipto, la piedra cayó en posesión británica y fue transportada al Museo Británico. Los expertos locales reconocieron la importancia de la piedra como artefacto y a partir de 1814 comenzaron los esfuerzos por descifrar sus inscripciones. El erudito británico Thomas Young realizó importantes avances en este empeño, al comprender que la imagen de la piedra conmemorativa representaba variantes fonéticas de nombres reales, como también se encontraba en antiguas inscripciones griegas. El gran avance en la comprensión del texto vino de la mano de un lingüista francés que reveló que las imágenes eran un sistema de escritura gráfica simbólica que combinaba signos fonéticos e ideográficos. Esta revelación desveló el código de los signos, permitiendo una comprensión más profunda de la civilización egipcia. El ovni de la escuela de Westall. El 6 de abril de 1966, la ciudad suburbana de Westall, situada a las afueras de Melbourne, Australia, acogió uno de los incidentes ovni más desconcertantes y bien corroborados de la historia. Aproximadamente a las 11 de la mañana, una clase de estudiantes y su profesor del Westall High School participaban en una clase rutinaria de educación física al aire libre cuando observaron un extraño objeto metálico que descendía del cielo. El objeto, descrito como una nave brillante con forma de disco, aterrizó en un campo cercano, provocando un estado de confusión y excitación entre los estudiantes y el personal. Cuando se corrió la voz del avistamiento por toda la escuela, cientos de alumnos y profesores salieron de los edificios para ver el extraordinario espectáculo. Algunos testigos declararon haber visto objetos más pequeños, de aspecto similar a la nave más grande, flotando en las inmediaciones. Se dijo que los objetos se movían de forma errática, yendo y viniendo por el cielo de una manera que desafiaba cualquier explicación convencional. Tan repentinamente como había aparecido, el objeto principal ascendió en el aire y desapareció de la vista, dejando tras de sí una comunidad atónita y desconcertada. Tras el incidente, las autoridades locales y el personal militar acudieron a la escuela, confiscaron fotografías y ordenaron a los testigos que no hablaran de lo que habían visto. El encuentro de Westall sigue siendo uno de los casos ovni más convincentes y mejor documentados de Australia. La tumba secreta del emperador Qin. El emperador Qin Shi Huang fue el gobernante que unificó China. Tuvo un largo reinado, del 221 al 210 a.C., aunque muchos dirían que fue un gran gobernante, muchos también darían testimonio de su obsesión por la inmortalidad en el más allá. Y así, incluso en la muerte, el emperador Qin Shi Huang estaba rodeado de soldados, no vivos, sino soldados de terracota, cada uno inspirado en una persona real. Más de 70 trabajadores participaron para apaciguar las órdenes del emperador, demostrando su influencia duradera sobre su pueblo, incluso en la otra vida. Bajo sus órdenes, la construcción de esta elaborada tumba comenzó casi tan pronto como ascendió al trono a la edad de 13 años y continuó sin descanso hasta su muerte. El ejército de terracota fue descubierto por agricultores locales en el condado de Lingtong en 1974, pero la tumba del emperador Qin permanece cerrada hasta el día de hoy. La tecnología moderna, como el radar de penetración terrestre y los escáneres, indica que la cámara aún podría contener los restos del emperador, rodeados de tesoros incalculables y posiblemente registros detallados de su reinado e imperio. Sin embargo, los arqueólogos se oponen a volver a abrir sus puertas. El primer emperador de China era conocido por su obsesión por la inmortalidad en el más allá. Para garantizar que su tumba permaneciera protegida,
Se decía que tenía una trampa explosiva. Es más, hay altos niveles de mercurio alrededor del montículo, lo que respalda los registros históricos de que la tumba contiene vastos ríos y lagos de esta sustancia tóxica, diseñada para reflejar los ríos y mares del emperador. Los arqueólogos también temen que la apertura de la tumba pueda provocar su destrucción. Y por eso hoy, todo lo que podemos hacer es esperar que en el futuro seamos capaces de descubrir tecnología que nos permita excavar la tumba del emperador sin dañarla. Humano prehistórico. En 1922, un geólogo estadounidense llamado Harold Cook se topó con algo peculiar mientras exploraba su rancho en Nebraska: un curioso diente. Entusiasmado por su descubrimiento, buscó la experiencia del paleontólogo Henry Osborn. Osborn, tras examinar el diente, especuló que podría haber pertenecido a un humano prehistórico, al que llamó Hesperus. La expectación en torno a Hesperus creció aún más cuando apareció una ilustración del aspecto que podría haber tenido este antiguo humano en el periódico ilustrado London News. Sorprendentemente, el artista consiguió crear una ilustración de Hesperus basándose únicamente en ese único diente. Era una prueba de la imaginación y habilidad del artista. Sin embargo, a Osborn no le entusiasmó del todo la ilustración. Le parecía un poco presuntuoso crear un retrato tan detallado basándose en un solo diente. Curiosamente, el artista también se había inspirado en un boceto de la ambición, lo que añadía otra capa a la interpretación artística. Pero justo cuando la leyenda de Hesperus parecía cobrar fuerza, una sensacional revelación sacudió a la comunidad científica. En 1925 se descubrió que el diente, que en su día se consideró una prueba crucial de la existencia humana prehistórica, pertenecía en realidad a una criatura parecida a un cerdo de la familia de los mamíferos de dedos pares. Esta revelación marcó el final de la saga de Hesperus, recordándonos la importancia de un examen minucioso y cuidadoso desde el punto de vista científico antes de sacar conclusiones. El teletransporte de Gil Pérez. La peculiar historia de Gil Pérez, un soldado filipino del siglo XVI, pone en tela de juicio nuestra comprensión del tiempo, el espacio y el propio tejido de la realidad. El 24 de octubre de 1593, Pérez montaba guardia en el palacio del gobernador de Manila, la capital de Filipinas. Sintiéndose repentinamente invadido por una profunda sensación de fatiga y desorientación, Pérez decidió apoyarse en una pared y descansar los ojos un momento. Al despertar, se encontró inexplicablemente transportado a un lugar muy diferente, Ciudad de México, a más de 14.000 kilómetros al otro lado del Océano Pacífico. Desconcertado y desorientado, la repentina aparición de Pérez en una ciudad desconocida llamó la atención de los guardias locales, perplejos por su característico uniforme de soldado filipino. Al ser interrogado, Pérez compartió su increíble historia y reveló que el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado en Manila, un hecho que aún no había llegado a Ciudad de México. Al principio, Pérez fue recibido con escepticismo y permaneció detenido hasta que llegaron las noticias del fallecimiento prematuro del gobernador, que confirmaron su asombroso relato. Aunque los mecanismos de la supuesta teletransportación de Pérez siguen siendo un misterio, algunos investigadores han propuesto que pudo haber sido objeto involuntario de una intervención extraterrestre o de la avanzada tecnología de una antigua civilización capaz de manipular el espacio y el tiempo. Club Disney 33. ¿Alguien aquí es fanático de Walt Disney? Si es así, quizás hayas oído hablar del Club 33 antes. Este club fue fundado por el propio Walt Disney en 1967. Supuestamente el club estaba formado por personas que fueron los patrocinadores corporativos originales de Disneyland. Hoy, Club 33 es una de las experiencias más prestigiosas y caras que puedes disfrutar en Disney. La membresía del Club 33 tiene un precio elevado y una lista de espera extensa, que puede durar varios años. Las estimaciones actuales sugieren que las tarifas de iniciación ascienden a más de $15 anuales. Pero, ¿qué obtienen los miembros? ¿Vale la pena? Bueno, los miembros disfrutan de beneficios exclusivos como acceso al club, pases rápidos especiales que ofrecen acceso inmediato y limitado a todas las atracciones, áreas restringidas, recorridos VIP y boletos para varios eventos de Disney. ¿Crees que vale la pena esta membresía? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Hobbits.
En 2003, unos arqueólogos excavaban en las profundidades de la cueva Liang Bua, en la isla indonesia de Flores. Lo que desenterraron les dejó totalmente asombrados. Los restos óseos de 8 antiguos humanos. Eran diminutos, no medían más de 100 centímetros. Esta peculiar característica les valió el entrañable apodo de hobbits. Inspirados en los personajes del tamaño de una pinta de John Ronald Reuel Tolkien, estos diminutos seres poseían unas características únicas. Su estatura era baja, su cráneo pequeño y sus rasgos claramente anticuados. Imaginemos que no tenían barbilla, la nariz era ancha y achatada, y la frente sobresalía enormemente. En cuanto a la estructura del cráneo y las extremidades, era diferente a la del Homo sapiens. Con huesos de diferentes longitudes en proporción, se parecían a los Australopithecus, aquellas primeras criaturas humanas de antaño. A pesar de su pequeño cerebro, estos hobbits no eran ningún fracaso. Podían hacer fuego y fabricar herramientas antiguas, demostrando un nivel de ingenio que contradecía su tamaño. La isla de Flores estaba rodeada de aguas profundas, que actuaban como una barrera que impedía a estos diminutos aventurarse a otros lugares. Curiosamente, la isla también albergó pequeños elefantes. Analizando los restos de estos hobbits y las herramientas encontradas junto a ellos en la cueva, los científicos estimaron su antigüedad entre 60.000 y 100.000 años. El encuentro de George Adamski. A principios de la década de 1950, George Adamski, ciudadano estadounidense de origen polaco, afirmó haber tenido un encuentro con un ser extraterrestre en el desierto de California que le cambió la vida. Según Adamski, el 20 de noviembre de 1952, él y varios amigos se encontraban en el desierto de Mojave cuando observaron en el cielo un gran objeto con forma de cigarro. Perseguido aparentemente por aviones militares, Adamski consiguió tomar una fotografía de la nave, que más tarde presentó como prueba de su increíble historia. Mientras el grupo observaba el espectáculo, Adamski vio una figura humanoide cerca de la nave aterrizada. El ser, según él, tenía el pelo largo y rubio, la piel bronceada y una apariencia sorprendentemente similar a la de un ser humano. Este enigmático visitante procedió a comunicarse con Adamski a través de una forma de telepatía, revelando que procedía del planeta Venus y que había venido a la Tierra preocupado por el potencial destructivo de la humanidad en la era atómica. En los años siguientes, Adamski afirmó que había tenido múltiples encuentros con este venusino y otros seres extraterrestres, llegando a afirmar que le habían llevado a visitar otros planetas de nuestro sistema solar. Aunque las fotografías y relatos de Adamski fueron recibidos con escepticismo y acusaciones de fraude, sus historias cautivaron la imaginación del público y consolidaron su lugar como una de las figuras más controvertidas de la historia de la ufología. Prisión de delfines negros. Aquí hay otro lugar en Rusia que quizás sea mejor dejarlo en paz. La prisión del delfín negro. La prisión de delfines negros, oficialmente conocida como Colonia Penal número 6, alberga a los peores de los peores criminales, personas que te harán dudar de si son humanos o incluso si merecen serlo. Estas personas han cometido crímenes que los hacen más viles que los animales. Ahora, siguiendo el instinto, probablemente te estés preguntando por qué se les llama delfines negros. El nombre de esta prisión es un guiño a la escultura de un delfín negro colocada en los terrenos de la prisión, que debía simbolizar lo imposible que es escapar de esta prisión. El régimen penitenciario es estricto y está diseñado para minimizar el riesgo. En todo momento, los reclusos son alojados en celdas selladas con 3 juegos de puertas de acero, durante 23 horas al día. Se les mantiene en régimen de aislamiento y solo se les permite salir durante 1 hora para hacer ejercicio en una jaula grande. Cuando los prisioneros son trasladados, se les retiene con un método conocido como cisne para limitar su movimiento. Los prisioneros aquí están siendo monitoreados y vigilados como halcones. Ahora, necesito decir más sobre por qué las puertas de esta prisión nunca deberían dejarse abiertas. Barcos hundidos. En una notable exploración bajo las olas del Mar Negro, cerca de las aguas costeras de Bulgaria, un equipo de investigadores tropezó con un hallazgo extraordinario. De forma bastante inesperada, en medio de su estudio de los niveles de agua tras el último periodo glacial, las profundidades del Mar Negro desvelaron un tesoro de secretos. Un total de 41 pecios, conservados con asombroso detalle, se revelaron a los ávidos ojos de los investigadores. Lo que hizo aún más cautivador este descubrimiento
Fue el estado impecable en que yacían estos antiguos navíos enterrados bajo 150 metros de agua. El tiempo parecía haberse detenido para estas naves, intactas al paso de los siglos. Equipado con tecnología punta, incluidos vehículos teledirigidos dotados de cámaras de alta resolución, el equipo de investigación se embarcó en un viaje para resucitar el pasado. A medida que sus cámaras se adentraban en las profundidades, las antiguas reliquias cobraban vida a través de complicadas imágenes en 3D. Al mismo tiempo, otro vehículo submarino, armado con instrumentos geofísicos, amplió el alcance de su exploración, descubriendo vestigios de la gloria de los imperios reposapiés y complejos. A pesar de la tentación de recuperar estos tesoros marítimos, el equipo tomó la concienzuda decisión de dejarlos intactos en el lecho marino.